Perfecto, vamos a iniciar la grabación. Sí, es importante que si tienen cualquier duda, por favor escríbanme al correo o aprovechen el foro también de la plataforma, de tal manera que puedan entregar también en el plazo que corresponda, ¿verdad? El trabajo y me den tiempo de poder revisarlo, ¿ya? Eh, bueno, estimados, esta semana seguimos nosotros eh, con nuestro curso de higiene industrial. Eh, para ello, de acuerdo a lo que tiene estipulado, ¿cierto? IP Chile, hay un nuevo, digamos, como parte de este módulo, corresponde que nosotros podamos conversar sobre agentes químicos y biológicos, ¿ya? Y recuerden que la plataforma tiene todo el material, tiene el PPT, esto que estamos viendo nosotros en pantalla ahora. Además de eso, tiene un video precisamente con la explicación de este PPT, que son videos bastante buenos. El video de esta semana, de aproximadamente 50 minutos, un poquito menos, que explican todo el material de esta semana. Y es un muy buen, yo lo vi, estuve viendo ese video, para poder reforzar algunas cosas que salen ahí, que está muy bien explicado por lo demás, y poder complementarlo con otra información. La idea es, digamos, no repetir lo mismo, sino que poder complementar con algún dato, con algún protocolo, y si veo que el video deja bastante claro algunas cosas, yo poder saltarlas, total, ya se la explicaron ahí, y poder aprovechar de mejor manera nuestro tiempo, ¿cierto?, en esta sesión sincrónica. Como pocos diplomados se dan ya sincrónicos, la mayoría son asincrónicos, donde ponen todo un material, se da la evaluación, solamente hay un contacto por correo con los docentes, pero en este caso no. En este caso tenemos dos sesiones semanales sincrónicas, y además que quedan grabadas, ¿cierto? Y para poder revisarla. Así que hay que aprovechar esta oportunidad de poder compartir algunas experiencias, ¿ya? De acuerdo a lo que han vivido ustedes en sus trabajos, de acuerdo a sus inquietudes, etcétera. Todo módulo, todo material, toda clase que nosotros podamos tener, sesión, como quieran llamarlo, siempre uno va a quedar con la sensación de con gusto a poco, sobre todo para aquellos que hemos sido alumnos en este tipo de estudios como diplomados y en esta forma, además. Siempre uno queda a lo mejor con alguna duda, con alguna cosa, eh, sobre todo el tema de higiene industrial, que es súper amplio, que es muy, muy, muy amplio, con mucha información, con mucha legislación de por medio, con varios protocolos. Por lo tanto, la invitación siempre va a ser que guarden este material, descarguen el material que está en la plataforma, háganse una carpetita, guárdenla ahí en algún computador, en la nube, qué sé yo, en un drive, de tal manera de que si ahora no pueden verlo bien, pueden, o les sirva inclusive como material de consulta. IP Chile tiene un muy buen, digamos, material que les pueda servir en el futuro, y en las cosas que ustedes pueden hacer o que les pueda interesar ahora, de algunos datos, algunos decretos, entonces puedan descargarlo, etcétera. ¿Ya? Es más, antes de que se me olvide, voy a subir aquí para que ustedes puedan descargar un compendio legal. Eh, Aquí está. Es un compendio legal con digamos, diferentes normas con respecto a lo que es prevención de riesgos. En eso está la ley 10.744, decreto 109, etcétera. A ver, denme un segundo. La idea es que ustedes puedan tener esa información. Aquí está. Es un formato que es un PDF, que no lo vamos a ver ahora, es simplemente para que ustedes lo tengan y lo tengan en consideración, para que lo puedan descargar. ¿De dónde yo saqué este material? Este material de leyes y decretos, yo lo obtuve de la página de la Mutual de Seguridad. En la Mutual, ahí está este compendio, pueden revisarlo regularmente, pueden descargarlo, si gustan, de la página, o descargar este que estoy poniendo ahora yo acá, de tal manera de que tengan este material de consulta.
hay muchas cosas que pueden quedar ahí en el tintero, pero por otra parte, el material que estamos revisando en realidad es bastante bueno, ¿ya? Y, ahí cargo, lo pueden ver, lo pueden descargar, dice leyes y decretos, dice septiembre del 2023. Eh, ¿Lo pueden ver? ¿Les cargó ya o no? ¿No? ¿Todavía no les carga? No, está ahí, digamos, no, no en el chat, está ahí donde están las presentaciones, donde está ese material. Ahí lo dejé. Ahí puedo cargar los archivos. ¿Lo ven? Porque ustedes, por ejemplo, pueden descargar la presentación que yo estoy haciendo, lo que tengo en pantalla, ustedes lo pueden descargar, ¿verdad? Sí, eso sí. Ya, pero hay otros archivos más. Puse, puse el protocolo Planesi que vamos a trabajarlo hoy día, vamos a ver hoy día eso, y puse esto de leyes y decretos. A ver, lo voy a poner ahí como compartir. Quizás, quizás si le pongo ahí está la primera página, por supuesto, de Mutual, dice, ahí está todo el contenido, ¿cierto? Bueno, se ve chiquitito, pero la idea es que puedan descargar este compendio, o de lo contrario puede ir directamente a la página de la Mutual y ahí poder revisarlo. Dice el leyes y decreto, me parece que dice el de la página. Ahora lo pueden descargar o no, lo pueden ver. Desde ahí sí. Ya. Si pueden ahí, descarguenlo, pónganlo a descargar de inmediato y ahí van a tener varios, eh, como le digo, este compendio legal bastante interesante, ya que les va a servir harto. ¿Ya? Voy a dejar de compartir eso y vamos a subir. Ahí está. Sí, si tienen un grupo de WhatsApp ahí, Maximiliano, pueden ir compartiendo todo este material y descárguelo, compártanlo porque es un material bastante bueno, al igual que los links de los videos, también puedan descargarlo. Eh, Además de eso, les voy a dejar acá el link que tiene que ver con el drive que les prometí, de donde puedan descargar, si es que no han podido descargar los videos, digamos, de las sesiones, no lo han podido descargar de la plataforma, todavía están disponibles, pero la idea es que puedan descargar de este drive, seguramente en este drive yo voy a subir material adicional, no solamente eso, puedo subir algunos PDF, algunas cosas. Ya, la idea es que puedan descargar todo esto, no se olviden. Veamos. Ya, ahí está el link del drive de la carpeta que creé y donde puse los videos y como les digo, lo voy a ir nutriendo de material de higiene industrial, quizá alguna presentación o algo que le pueda servir además, seguramente en sus actividades de capacitación, si alguno hace alguna clase por ahí o necesita inclusive para los mismos trabajadores o algo. Ya,
Así que ahí cuando puedan ingresar a este Drive, por favor ingresen y retroalimentenme si es que pueden ver los videos o el material, si lo pueden descargar o no, etcétera. ¿Ya? También está el canal de YouTube. Recuerda el canal de YouTube que hasta el momento yo lo tengo, digamos, oculto. Y aquí le voy a pasar el enlace para que vean también. Le voy a poner, a ver, módulo higiene. Le voy a poner semana 2. ¿eh? Semana 2. Ya, y ahí está el video que corresponde a la clase que está en la plataforma de IP Chile con respecto a la presentación que estamos viendo ahora. ¿Por qué las dejo ahí? Porque puede que el Drive también no puedan descargar, pero por lo menos puedan tener estos archivos. Si es posible, en su grupo de WhatsApp, ponga ahí a qué se refiere, a pesar de que el video tiene su título, su descripción, etcétera, ya con algunas precisiones que hacen con respecto a esta presentación. ¿Ya? Ya, estimados, comencemos nomás, porque harto tenemos que ver el día de hoy. A ver, avancemos. Bien, para esta semana, entonces, vamos a seguir con lo que son agentes químicos. Hay algunas cosas de las que están digamos, correspondían para esta semana. Ya hicimos un barniz, o más que un barniz en la semana pasada, con respecto a agentes químicos, como la vía de ingreso. Ya hablamos un poco de la vía de ingreso y efectos sobre el organismo, pero ahora les vamos a ver desde el punto de vista del decreto 109. Los límites permisibles de exposición a agentes químicos, de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 594, protocolos legales como el Planesi y plaguicidas. Para el día de hoy vamos a ver Planesi. Métodos e instrumentos de medición de agentes químicos, ¿ya? Métodos de control de agentes químicos, y eso se da en la fuente, el medio y el receptor, que también lo conversamos la semana pasada. Introducción a agentes biológicos y a los límites de tolerancia biológica, los límites de tolerancia biológica de acuerdo al 594 y los métodos de control de agentes biológicos. Ya todo eso es lo que tenemos que conversar, lo mínimo que tenemos que conversar durante esta semana en estas dos sesiones. Los agentes químicos. Nosotros hemos estado conversando harto de agentes químicos y de hecho dijimos que la higiene industrial, ¿cierto? Esta ciencia y arte, ¿cierto?, cuyo objetivo es el reconocimiento, evaluación y control de los agentes ambientales, ojo, de agentes ambientales, que pueden deteriorar la salud de los trabajadores o de las personas y el medio ambiente. ¿Ya? Nosotros hicimos esta clasificación de los agentes ambientales en físicos, químicos y biológicos. Dentro de los agentes químicos, ¿verdad? Teníamos estos gases, tenemos gases y aerosoles, hablamos de los gases verdaderos, hablamos de vapores, de polvos, humos, y hablamos de toda esa, cómo se clasifican finalmente los agentes químicos. ¿Ya? Pero la industria química es una industria que avanza y avanza y que por supuesto que no se detiene. Recuerde la importancia de las hojas de datos de seguridad. En agentes químicos es muy importante la hoja de datos de seguridad. De ahí viene toda la información que nosotros necesitamos para su transporte, almacenamiento, en caso de intoxicación, primero auxilio en general, el número de Naciones Unidas, el número de Naciones, el número CAS, cómo debemos, las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, ¿ya? También sale con respecto a la norma de almacenamiento, ¿cierto? Acuérdense de este rombo de 4 colores, de su inflamabilidad, el riesgo a la salud, reactividad y cuáles son sus características especiales, ya dividido, ¿cierto?, esto en cuatro colores.
¿Qué es lo que nos propone entonces el material que tenemos que revisar? Dice que el empleo de las sustancias químicas en toda la actividad humana se ha incrementado de acuerdo con las exigencias de la productividad que día a día incorpora este tipo de sustancias utilizados como una materia prima o también como insumo en un proceso productivo, porque hay varios procesos, ¿verdad?, que utilizan productos químicos, ¿ya? Eh, específicamente perdón, de plaguicidas, lo que vamos a conversar cuando hablemos del, digamos, del protocolo mismo. Hoy, perdón, ahí sí. Cuando hablemos del protocolo de plaguicida, hoy día vamos a orientar a Planesi. Pero siempre en todo elemento tenemos algún producto químico. Y estos productos químicos pueden ser industriales, pueden ser de uso domiciliario, y no siempre se sabe cómo se debe trabajar con estos productos químicos, o el cuidado que se debe tener. Inclusive con algunos productos diseñados para el hogar, como un cloro, por ejemplo, un tipo clorogel, algún tipo de, qué sé yo, un solvente que podamos ocupar, por ejemplo, si queremos pintar algo, ¿cierto? Como un diluyente, un aguarrás, algún aerosol, lo podemos dejar por ahí, ¿cierto? Como el caso de algún insecticida, ¿ya? Claro, si una persona ingiere, por ejemplo, eh, si ingiere, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, ¿cierto? O algún cloro, probablemente no se va a morir. Lo más probable es que no se muera. Pero de todas formas va a haber que enviar a esta persona a un centro asistencial. Pensemos en un niño, por ejemplo. Alguna gastroenteritis puede provocar, ¿ya? Recuerde el concepto de susceptibilidad del individuo, ¿ya? No todas las personas reaccionamos de la misma forma a los mismos agentes ambientales, incluyendo algunos agentes de tipo psicosocial, ¿ya? Los agentes estresores para no todas las personas son iguales. Hay unas personas que se enferman totalmente, ¿cierto? Cefalea, dolor cervical, ¿cierto? Trastornos de sueño, trastornos de alimentación, trastornos del comportamiento, o sea, finalmente produce un estrés profesional. Y otras personas que, mientras más estrés, funcionan mejor. No les afecta, no les afecta en absoluto. Y otros necesitan ayuda psicológica o inclusive psiquiátrica para poder superar algunos agentes estresores, ¿ya? Lo mismo sucede con las sustancias químicas. Sin embargo, hay una forma de evaluar las sustancias químicas, qué tan peligrosos son, de tal forma de que nosotros podamos administrar el riesgo de su manipulación. Una de estas formas es la capacitación. Eh, la capacitación, recuerde que tiene algunas etapas. Es decir, ¿qué es lo que nosotros logramos con la capacitación? ¿Por qué nosotros debemos capacitar? Le hago la pregunta. ¿Por qué es necesario que nosotros capacitemos a nuestros trabajadores, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Para concientizar en el tema, en los peligros o daños que puede provocar la sustancia o un elemento químico, etcétera. Uh -huh. Sí, ahí tenemos un punto. Ahí tenemos un punto, la concientización, ¿verdad? De que la persona advierta el peligro y el riesgo al cual se expone. ¿Qué otra cosa, aparte de la concientización? ¿Para qué sirve la capacitación? Informar. ¿Qué informamos? Se informa eh, se informa a qué sustancia o agente higiénico estamos o a qué contaminante estamos expuestos y de qué forma podemos mitigar o controlarlo para que no nos produzca un daño en nuestra salud. Exacto, exacto. Ahí tenemos un buen punto, ¿cierto? Informamos los riesgos, nos dice Carlos, cuáles son los procedimientos, ¿verdad? También.
Y efectivamente, todo eso es lo que nosotros tenemos que ver. Daniela nos dice, los trabajadores puedan, que conozcan las metodologías y los estándares de los procedimientos, ¿cierto? Etcétera. O sea, los procedimientos de trabajo seguro. Eso es. Efectivamente, nosotros, ¿qué es lo que logramos? Pero eso es que parte, tienen toda la razón. Nosotros informamos riesgos, hacemos todo eso, pero en la capacitación eso es lo que nosotros estamos entregando, ¿ya? Maximiliano nos dice que la persona sea apta, ¿cierto?, para ejecutar un trabajo puntual, ¿cierto? Claro, para eso estamos capacitando. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en el fondo, con la capacitación, lo que estamos trabajando al entregar toda esta información de la cual me hablan ustedes es precisamente para lograr un cambio en la conducta de las personas. Para eso yo le, digo, le informo los riesgos, para eso le doy a conocer los procedimientos de trabajo, las metodologías, los métodos de control, etcétera. Para eso le enseño que la persona, por ejemplo, una AST, ¿cierto? Un análisis de seguridad en el trabajo, las personas pueden reconocer, ¿cierto? Y poder identificar cuáles son los peligros, puedan evaluar sus riesgos y, por supuesto, nos puedan decir cuáles son las medidas de control. Ya finalmente va, ¿cierto?, con la firma de la supervisión, y todo eso se hace antes de iniciar el trabajo, como las medidas correctivas, ¿verdad? No sacamos nada que la persona pueda identificar cuáles son los peligros, ¿cierto? O hacer una evaluación del riesgo para un trabajo que va a ejecutar durante su jornada laboral si no sabe cuáles son las medidas de control, ¿ya? La persona tiene que ser consciente de eso. Como prevencionistas de riesgos o como encargados de seguridad, ¿cierto?, laboral, no somos omnipresentes, no podemos estar en todas partes, ¿ya? A pesar de que en algunas empresas o en algunas faenas, digamos, si no está, digamos, la autorización o la firma, ¿cierto?, del o la prevencionista de riesgos, o si no está presente el profesional a cargo, no parte el trabajo, no parte el trabajo. Eso va a depender de las metodologías y de los procedimientos de cada empresa, ¿ya? Y, en mi opinión, bueno, nosotros como prevencionistas de riesgo somos asesores en seguridad en a los distintos niveles, ¿cierto?, digamos, organizacionalmente, asesores. Pero en el fondo los trabajadores no son parte nuestra, no son, digamos, no están a cargo nuestro. Ellos tienen su línea, ¿verdad? Los trabajadores tienen una línea en su supervisión, en su jefatura, en su gerencia, ya lo que corresponde de acuerdo al organigrama de la empresa. Pero nosotros no tenemos a cargo los 2.000 trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, o 1.000 o la cantidad que sea por turno. Entonces es importante que el proceso de capacitación, ya, claro, tengo una línea de mando, ¿verdad? Como dice Carlos, nosotros asesoremos toda esta línea. El proceso de capacitación lo que busca en el fondo un cambio, un cambio procedimental y un cambio conductual del individuo, ¿ya? Pero la capacitación no es suficiente. Si bien es cierto, nosotros cuando ingresamos, ¿verdad?, al trabajo, o cuando ingresan nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, se hace la, la obligación de informar, ¿cierto?, los riesgos laborales, la ODI, de acuerdo a lo que establece el artículo 21 del decreto 40, ¿cierto? Todos los empleadores deben dar a conocer los riesgos asociados a los cuales va a estar expuesto el trabajador o la trabajadora, y además de eso dar a conocer las medidas de control, los procedimientos de trabajo, el plan de evacuación y montones de cosas, ya que están establecidos. Además de eso, va a haber un plan de capacitación que va a ser a través del tiempo, o sea, hay por ahí por el año 2009, me parece, 2010, se pareció por ahí los años donde aparece el plan ESI, se crea el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y ahí habla de los procesos de capacitación y valida los procesos de capacitación como un instrumento de prevención de riesgos, ya como un instrumento. Ojo, porque fue bien importante, independientemente, digamos, de nuestra propia tendencia política que podamos tener o no, no todos los gobiernos, inclusive en las propuestas, fíjense, cuando vengan las elecciones presidenciales,
métanse a ver el plan de gobierno y busquen con respecto, dentro de la seguridad social, busquen con respecto a prevención de riesgos. Prácticamente ninguno incluye este hecho. Por eso que fue importante en el gobierno de la presidenta Bachelet de que se incluyera este Plan Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo y que valide el proceso de capacitación. Entonces, estos procesos de capacitación, especialmente con riesgos químicos, se debe hacer constantemente. Entonces, ya tenemos un primer proceso de capacitación, que es en la famosa charla ODI, ¿verdad? Pero es tanta la información que recibe el trabajador, porque además que se está revisando la carpeta, que se le entregan los elementos de protección personal, que está conociendo su propia línea de mando, ambientándose al lugar o al espacio físico, qué sé yo, dónde tiene que ir a almorzar, montones de cosas, ¿verdad? Que todos hemos vivido más de alguna vez. Mucha es la información con respecto a prevención. Entonces, el proceso de capacitación tiene que continuar. Y además de eso tiene que ser evidenciado a través de un formulario y de un programa de capacitación. Se debe hacer un programa de capacitación. Y donde este programa, que es un escrito, además tiene que tener una etapa de implementación en donde, por medio de una carta GAN, ¿verdad?, se dice cuáles son las actividades de capacitación que se van a hacer a través del tiempo, de tal forma de poder coordinarlas y poder ejecutarlas de la mejor manera. Y que esos antecedentes queden en la carpeta de cada uno de los trabajadores, ¿ya? Además de eso, viene otro concepto, que es el entrenamiento, que viene muy de la mano, está de la manito, es capacitación y entrenamiento. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando digo entrenamiento, ¿a qué me refiero? ¿Es lo mismo? ¿El mismo proceso? ¿Capacitación y entrenamiento? ¿O busco objetivos distintos? Teórico práctico, haciendo. Es diferente, nos dice Laura, claro. Es diferente. Una capacitación también podría ser práctica. También puede ser práctica. Y sigue siendo teórico práctico, como nos dice Carlos, sí, pero una capacitación también puede ser teórica práctica. Y sigue siendo capacitación. No necesariamente hay entrenamiento. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos este proceso de capacitación, le estamos entregando, digamos, conocimiento, contenido a la persona, por ejemplo, que si llega una herramienta nueva o un equipo nuevo para trabajar y se hace la capacitación, ¿cierto?, a las personas de cómo se debe utilizar esta maquinaria, no sé, un vehículo nuevo, lo que sea. Se le enseñan, qué sé yo, las partes de la máquina, miren, estas son las partes más peligrosas, las partes calientes, las partes de movimiento, está el chasis, esta es la forma de cómo se mantiene, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo lo que corresponda a seguridad de máquinas. Ahí tenemos un proceso de capacitación, que inclusive puede ser práctica, ¿ya? O sea, yo puedo tomar, por ejemplo, un checklist y llevarlo a la máquina a la persona y decirle, mire, cuáles son las partes en movimiento, eso, cuáles son las corrientes, dónde están las paradas de emergencia, o sea, aquí está, esto está aquí, esto está acá, o sea, la persona no es solamente una capacitación teórica donde yo le muestro una foto, no, yo lo llevo a la máquina y después hago que interactúe con la máquina. Pero en el caso del entrenamiento es cuando yo busco una destreza en la persona. Y esa destreza se hace a través del tiempo. Por ejemplo, en el caso de los bomberos. En el caso de los bomberos, ¿cierto? Se le hace toda su capacitación, etcétera, que los tipos de conexiones, de uniones, ¿cierto? Las diferentes mangueras que utilizan, cuáles son los llamados de emergencia, se hace una capacitación teórico-práctico, por ejemplo, como cuando se ponen su traje, etcétera. ¿Ya? Pero cuando yo empiezo a hacer un entrenamiento y hago que hagan este procedimiento varias veces, inclusive puedo cronometrar, puedo ver su precisión, puedo ver montones de cosas, yo lo que estoy buscando es que haya digamos, una destreza, que la persona vaya en mejora continua, ¿ya? Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, con la capacitación es una
una entrega de un conocimiento que yo estoy haciendo en forma teórico y práctico, inclusive, pero con el proceso de entrenamiento yo busco destreza, ¿ya? Busco una destreza. El desarrollo de habilidades, como nos dice Carlos, ¿cierto? Desarrollarlo. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro, entre capacitación y entrenamiento? ¿Sí? ¿Cuál sería primero entonces? ¿Primero hago el entrenamiento, después la capacitación, o la capacitación y después el entrenamiento? Exacto, primero debo capacitar, ¿verdad? Capacito y luego entrenar. Y fíjese que en la capacitación, claro, primero hago la capacitación, fíjese que también estas capacitaciones pueden ser evaluadas, ¿cierto? Tal igual como nosotros podríamos decir que este diplomado, ¿cierto? Que nosotros estamos tomando puede ser una capacitación. Ahora, no hay un entrenamiento porque no se va a ver un seguimiento posterior, ¿cierto? Ver cuáles son las habilidades que puedan, eh, las habilidades que ustedes puedan manifestar ya en el trabajo. Pero sí, efectivamente se hace una capacitación, lo cual va a ir con un programa, ¿cierto? Insisto, en un programa que puede ser semestral, inclusive puede ser anual. Ya eso va a depender también de cada empresa. ¿Ya? Así que importante eso de que para cada sustancia química nosotros tenemos que hacer este refuerzo. Entonces, no es solamente la ODI, también tenemos que tener un programa de capacitación y entrenamiento, ¿ya? Entrenamiento, por ejemplo, en el caso de las sustancias químicas, en caso de derrame, o sea, podríamos hacer, o en caso de alguna emanación, podemos hacer un simulacro del plan de evacuación, inclusive de algún accidente, por ejemplo, de una persona que se haya quemado o algo así con sustancia química. Eso sería buscar una destreza, ¿ya? Y además de eso, el refuerzo está en las llamadas charlas de 5 minutos, ¿cierto? Las charlas de seguridad previas al inicio de la jornada laboral. También nosotros tenemos que incluir ahí algunos conceptos de riesgos químicos. ¿Y por qué? Resulta que el riesgo químico, como todos los riesgos, o al igual que todos los riesgos, cuando nosotros trabajamos todos los días con eso o en esa actividad, ya el riesgo, la percepción del riesgo empieza a disminuir. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Imagínense si nosotros nos contrataran para una empresa de limpiar vidrios en un edificio. Limpiar por fuera, me refiero. Trabajo en altura. ¿Qué sentirían ustedes la primera vez, aunque no hagan los exámenes ocupacionales y todo, pero la primera vez que nosotros nos vamos a subir ahí, ¿cierto? Para limpiar los vidrios, ¿cierto? De un edificio de, qué sé yo, de 20 pisos. ¿Cómo nos sentiríamos? La primera vez, la primera semana. Pero, claro, habría mucho nerviosismo, ¿verdad? Miedo, ¿cierto? La persona puede mirar, claro, a lo mejor no es que le tema mucho la altura, pero a lo mejor va a estar un poco más inseguro, a lo mejor utilizando el arnés, ¿cierto? Los mosquetones, va a revisar 3, 4 veces si está todo bien antes de subirse, etcétera. Pero a los 6 meses, la sensación, ¿cierto? El trabajo repetitivo, eh, lo más probable es que la sensación de este riesgo va a disminuir, ¿ya? Entonces ahí entra otro concepto que se trabaja en prevención, que es el exceso de confianza. ¿Alguien había escuchado esto del exceso de confianza? ¿Sí? ¿Alguien me podría explicar o dar algún ejemplo del exceso de confianza? ¿Cómo nos puede afectar el exceso de confianza? ¿Cuándo ocurre un exceso de confianza? ¿Se podría decir cuando el trabajador tiene muchos años de experiencia? ¿Claro? ¿Y qué le sucede? Que el trabajador al tener muchos años de experiencia piensa que no es necesario quizá tener las capacitaciones correspondientes porque sabe cómo hacer el trabajo, lleva mucho tiempo en el aspecto laboral y por lo tanto cree que a él nunca le va a pasar nada y hace las cosas como con acciones inseguras. A eso me refiero yo. Que hace las cosas con apuro,
o piensa que no le va a pasar nada, etcétera. Claro, efectivamente, eso sucede sobre todo con los trabajadores de mayor experiencia. Carlos. Eh, profe, pasa lo siguiente, el exceso de confianza de un individuo es cuando realiza demasiado en forma rutinaria la misma labor. Pasa lo siguiente, que el individuo como cree que siempre se ha hecho, por ejemplo, el aseo de una oficina siempre se ha hecho de la misma forma, ¿ya? Y un día le cambiaron, no sé, pues el solvente para limpiar, pero él dice que a lo mejor lo mismo que usaba antes. Entonces el individuo se confía que a lo mejor ese tipo de agente o sustancia va a ser lo mismo que lo que usaba, no sé, un par de meses o una semana anterior, y se enfrenta a un nuevo riesgo. Y ahí es donde la persona cae en un error, la cual le puede causar incluso hasta la muerte o un accidente grave. Claro, efectivamente, muchas gracias, estimado, por sus intervenciones. Efectivamente, como explica su compañero, eso es lo que pasa con el exceso de confianza. Como nos cuenta Maximiliano, genera costumbre y la persona deja de evaluar el riesgo, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que lleva a un accidente? Y además tiene un daño colateral, podríamos decirlo, un efecto secundario. ¿Y qué es? Que los más jóvenes ven es el ejemplo que está, por ejemplo, ahí tiene el maestro primero, el maestro mayor, inclusive el capataz, ¿verdad? Y dice, oye, pero sí, qué sé yo, don Pedro no se pone el arnés y se sube así nomás, entonces, yo no puedo ser menos. Entonces, por eso también depende mucho de la idiosincrasia, ¿verdad? De la idiosincrasia de la faena donde nosotros estemos. Hay faenas que los procedimientos se cumplen, pero así, a rajatablas, ¿cierto? Y como debe ser. Y además, los mismos, claro, hay un problema también de falta de cultura. Además, los mismos, el maestro mayor o el capataz, ¿cierto? Además, son súper fregados precisamente con el maestro segundo o con los ayudantes. ¿Ya? Y le exigen, y le exigen, y le exigen, por ejemplo, que hagan su AST, que lo escriban bien, que se entiendan, que tengan cuidado con su elemento de protección personal, ya que no vayan solo a ciertos lugares, que lleven todos sus elementos, que puedan evaluar el riesgo, que evalúen el trabajo para que lleven todos sus elementos y no anden para allá y para acá, por ejemplo, buscando una herramienta u otra en el español, perdiendo tiempo, y así, ¿ya? También hay gente que su experiencia la transmite de otra manera y no haciendo un daño en la cultura organizacional. ¿Ya? Así que, bueno, el exceso de confianza es uno es digamos, uno de los riesgos que hay dentro de la empresa y por supuesto pasa con las personas que tienen mayor experiencia. Y ojo, porque no es una cosa de los maestros nomás. Hay mucha gente que le pasa eso. Por ejemplo, o pasa al revés, personas que no están acostumbradas a ese riesgo y como no han escuchado de ningún accidente, nada, van nomás, porque en el fondo no saben lo que pasa ahí. ¿Cuándo sucede este tipo de cosas? ¿Dónde la he visto yo? No sé, en el caso de usted, con el personal administrativo. Personal administrativo que se mantiene normalmente en su oficina, no está en la zona de operaciones, pero cada 15 días, una vez al mes, tiene que ir a la zona de operaciones, algo puntual, ir y volver. Eh, y a veces uno los ve y van qué sé yo, con polera manga corta, sin su chaleco reflectante, sin un casco, una zona donde hay grúas, donde hay procesos de soldadura, donde hay materiales, donde hay vehículos dando vueltas, qué sé yo. Entonces uno lo mira y le dice, oye, ¿y tú para dónde vas? Devuélvase de inmediato. ¿Ya? ¿Por qué? Si uno deja pasar eso y uno puede decir, oye, no, si él va ahí nomás y vuelve al tiro, ¿cierto? Y va algo puntual y bueno, quiere decir que estamos flexibilizando las medidas preventivas y eso hay un pésimo precedente porque en el fondo como que las medidas de seguridad son para algunos y para otros no. O peor aún, imagínense que esta persona es una jefatura, desempeña un cargo en la jefatura. La persona cree que porque jefe o jefa no le va a pasar nada. Como que el riesgo de accidente es para los operadores, para los trabajadores, no para ellos.
Entonces, también me han tocado algunos de esos casos donde inclusive la parte de la línea de la gerencia piensa que no, si el tema de los EPP, para entrar ahí eso es para los trabajadores, a mí no, para mí no me pasa nada. Entonces, es bien extraño de repente, bueno, es parte también de nuestra cultura y de cómo funciona nuestra psicología, ¿ya? Así que ahí, ojo ahí con los procedimientos de trabajo, ¿ya? Y que todos deben cumplir. Finalmente, un fierro que viene pasando, ¿cierto? Una grúa no discrimina si usted, no discrimina en qué nivel de la organización está usted. Le va a volar la cabeza igual, ¿ya? Igual. Hablamos de la vía de ingreso al organismo, ¿cierto? De estas sustancias químicas y también hicimos bastante. Ojo que aquí esta diapositiva, fíjese que dice ahí parental, ¿se fija? En el celeste dice parental. No es parental, parenteral. Parental se refiere a algo de los padres, ¿cierto? Es parenteral. Bueno, pero precisamente el Decreto Supremo 109 establece estas vías de ingreso, no es que a mí se me haya ocurrido. Establece cuáles son las vías de ingreso al organismo y también hace, de acuerdo a lo que conversamos, hace esta acepción de que la vía respiratoria es la más importante por todo lo que hemos conversado, ¿cierto?, la semana pasada, ¿ya? Y el Decreto Supremo 109 aprueba reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16.744, ¿cierto?, del año 68, que estableció el seguro social contra los riesgos por estos accidentes y enfermedades, ¿ya? Entonces, el decreto 109, en el fondo, además de dar un listado de las enfermedades, nos va a decir cuáles son los agentes específicos, como el caso de que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Y cuáles son el tipo de trabajo que entraña el riesgo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, hace la salvedad, por ejemplo, del arsénico, dice, arsénico y sus compuestos, dice, todos los trabajos que expongan al riesgo durante la producción, separación y utilización del agente. En el caso ahí del antimonio, berilio, el níquel, dice todos los trabajos que expongan al riesgo durante la producción, separación y utilización del agente, ¿ya? Cromo, sus compuestos, lo mismo, ¿cierto? En el fondo, el decreto 109, para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan ver este decreto, fíjense que el decreto dice cuál es el agente específico y cuál, en el fondo, cuál es el trabajo que entraña este riesgo, o sea, cómo la persona, en el fondo, se puede contaminar a través de estas vías de ingreso al organismo con este tipo de agentes químicos, ¿ya? Ahí para que lo revisen en el decreto 109. Y cuál es el lado de las enfermedades, también las enfermedades profesionales. El decreto 109 está en el compendio que les compartí, también está el decreto 109 ahí por lo demás, ¿ya? Bueno, los límites permisibles, nosotros ya lo conversamos la semana pasada. Sí, lo conversamos la semana pasada, cuáles eran los límites permisibles, ¿ya? Ojo, porque los límites permisibles establecidos en el Decreto Supremo 594, estas definiciones que ustedes ven acá, son del Decreto Supremo 594, ¿ya? No es de un manual de higienistas, no, está dentro de los decretos. Piensen ustedes que los límites permisibles es como una fuente. Esta fuente, a medida que se va llenando, ¿cierto? Podríamos decir que esta fuente podría ser nuestro cuerpo, como un receptáculo, pero una vez que se va llenando o que va subiendo este nivel, no puede pasar de un cierto límite porque si no se va a rebalsar. O a partir de ese límite, ya, si en el caso de que siga esta fuente, digamos, puede generar una enfermedad. Entonces, este límite permisible me va a decir, mire, como el caso del límite permisible ponderado, va a decir, mire, si usted trabaja las 8 horas diarias, ¿cierto? A este límite usted no va a tener alguna enfermedad. Pero, ¿ya? Pero, ojo, recuerde que todo esto son datos estadísticos.
¿ya? No todas las personas, pero no todas las personas es igual. Entonces, hay personas, se puede dar de que el límite permisible pueda decir, no sé, por decir algo, 40 ppm, no importa de lo que sea, 40 ppm, y yo estuve expuesto a 35, pero aún así se me genera una enfermedad profesional, puede ser, puede ser. Recuerde que depende de la edad de la persona, del estado físico de la persona, de la alimentación, de las enfermedades base, de su sistema inmunológico, puede depender hasta de sus posturas de trabajo, si utilizó o no bien los elementos de protección personal, cómo fue el control, ¿cierto?, en la fuente, en el medio de dispersión y el propio uso del elemento personal, ¿cierto?, como riesgo residual. Un montón de factores que pueden determinar si la persona se enferma o no, ¿ya? No, en el caso de los accidentes, o en el caso de que se origine una pérdida, cuál es el concepto que trabajamos, de las 3P, ¿verdad? Persona, proceso y propiedad. En este caso, no... Perdón, Carlos, dime. Profe, una Sí. consulta. Al ingresar por cualquier medio a una persona o sustancia que sea química nociva para el ser humano, ¿cómo podría Sí. eliminarla? Ah, ya. Perfecto, mira. ¿Cómo es de acuerdo al concepto de toxicología laboral? Bien. Viene el ingreso de la sustancia, ya este ingreso puede ser, ¿cierto?, por cualquiera de las vías que nosotros estudiamos. Recuerde, primero puede provocar, de acuerdo a la dosis y al tiempo de exposición, esas dos cosas, puede provocar una intoxicación aguda, o sea, de inmediato la persona fue expuesto a la gente y de inmediato se enfermó, ¿ya? O puede ser crónica a través del tiempo. ¿Y cómo va pasando esto? Ingresa al organismo. Como el agente químico, los agentes químicos no atacan lo mismo, ¿ya? Algunos se van a la sangre, otros se depositan en los huesos, otros se depositan en los órganos, eso va a depender, ¿cierto?, del tipo de agente químico, inclusive físico o lo que sea. Viene una etapa de acumulación, ¿ya? Después de eso viene una etapa de biotransformación. En la etapa de biotransformación, el agente químico, que puede ser hidrosoluble o liposoluble, se transforma en un metabolito, es decir, en una nueva sustancia que puede atacar algunos de algunos órganos. Como los agentes químicos ya pueden ser hidrosolubles o liposolubles, es decir, el agente químico, supongamos que este agente químico se pega con moléculas de agua o con moléculas, ¿cierto?, de grasa, ¿cierto?, de nuestro tejido adiposo. Si se pega por agua, es más fácil que pueda eliminarse, ¿ya? Este metabolito, ¿cierto?, pasa a esta etapa de acumulación, pero hay una parte que se va a la eliminación. ¿Y cómo se elimina? A través del sudor, a través de las heces, a través de la piel, claro, del sudor como agua, como vómito, ¿ya? Se empieza a eliminar. Ahí tenemos las formas de eliminación, siempre y cuando este agente químico es hidrosoluble o liposoluble, ¿ya? El que es más rápido de eliminar es el hidrosoluble, ¿ya? Porque se pega con el agua, nosotros más cantidad de agua y lo podemos eliminar a través de la orina, del sudor, inclusive, como les decía, de las heces y el vómito. Ahí tenemos una forma, pero en el caso de los agentes químicos que son liposolubles, se adhieren más a, ¿cierto?, a nuestras moléculas adiposas, ¿cierto?, a nuestra grasa, por lo tanto se acumula por más tiempo y este metabolito puede generar aún más daño, ¿ya? Cuesta más que se elimine, ¿ya? Permanece mucho más tiempo en nuestro organismo. Eso es más o menos digamos, el camino que toma un agente químico, o sea, ingresa, hay una etapa de transformación, ¿cierto? Se transforma en este metabolito hidrosoluble, liposoluble, hay una etapa de acumulación y finalmente la eliminación, como les decía yo, orina, sudor, heces, vómito, ¿ya?
Esas son las formas que el cuerpo puede eliminar. ¿Ya? Así que no se olvide eso, cuando ya hay eliminación, bueno, por supuesto también un centro asistencial que lo pueden hacer, qué sé yo, lavado de estómago y todo lo que pueda hacer del punto de vista clínico, del punto de vista médico. ¿Ya? Bueno, eso es lo que pasa con los agentes, con los límites permisibles. Recuerde, el permisible temporal es por 15 minutos continuos, ¿cierto? Que no puede pasar, y el límite permisible absoluto está dado, ¿cierto? Que se mide en cualquier instancia de la jornada laboral y no puede pasar de ese límite permisible, ¿ya? Límite permisible. ¿Se entienden los conceptos del límite permisible? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Pero no se olvide eso, el límite permisible no significa que la persona nunca se va a enfermar, igual podría enfermarse, ¿ya? Pero ahí hay estudios estadísticos. Fíjese en esta tabla que está en el 594 y nos da, ¿cierto?, nos da dos mediciones que puede ser en ppm o en miligramos por metro cúbico, y nos da en el fondo cuál es la cantidad del límite permisible absoluto, ¿ya? Y además de eso, dentro de las observaciones nos dice piel. ¿Qué significa que diga piel? En el 594 dice piel. ¿Qué significa ese piel? Ya, normal. La vía de ingreso. La vía de ingreso, claro. ¿Cómo corrosivo? ¿Cómo corrosivo, Maximiliano? ¿A qué te refieres con corrosivo? ¿A la sustancia? ¿Es que la sustancia es un corrosivo? Ya, sí. No necesariamente puede ser un corrosivo, pero sí la vía de ingreso puede ser piel, ¿ya? No necesariamente va a cambiar la composición, ¿cierto?, de la molécula, ¿cierto? Pero sí puede pasar a través de las capas de la piel, ¿ya? En este caso, ahí lo que nosotros estamos viendo ahora, de acuerdo al Decreto Supremo 594, es el límite permisible ponderado y el límite permisible temporal. Acuérdense, el límite permisible ponderado para 8 horas y el límite permisible temporal, ¿para cuánto era? Límite permisible temporal, ¿para cuánto tiempo? En el caso del acetato de N-butilo, dice 200 ppm como límite permisible temporal. Es decir, ¿cuánto tiempo este individuo puede estar expuesto a 200 ppm de acetato de N-butilo? 15 minutos, claro. 15 minutos. Ese es el límite permisible temporal. Exacto, 15 minutos, ¿ya? Ya, perdón. Antes de pasemos a Planesi. El Decreto Supremo 594 también establece, puede que aparezca ahí A1, A2, A3 y A4. ¿Ya? Si aparece eso, bueno, el Decreto Supremo tiene la explicación ahí, ¿ya? El Decreto Supremo 594 es bien, en algunos casos, como en algunas cosas, es bien fácil de interpretar, de leer, porque tiene las explicaciones ahí mismo, ¿ya? Bueno, en el caso del A1, por ejemplo, que está comprobado, por ejemplo, que produce cáncer, ¿ya? Entonces, ahí está la misma excepción de lo que significa. ¿Ya? En el otro que no está comprobado, pero hay estudios que en animales que sí, en el otro que no se sabe bien, y el otro que no produce cáncer, y así, ¿ya? Pero se refiere a eso. Por eso, en observación en algunas partes va a decir A1, por ejemplo. Ah, ya, ese elemento efectivo, o esa sustancia efectivamente produce cáncer. Está comprobado, está estudiado, etc. Algunas no dicen nada. El decreto supremo 594 también, por ejemplo, dice, en el caso de aquí, por ejemplo, acetato de N-amilo, ¿cierto? Dice límite permisible ponderado, ¿cierto?
80 o 425 miligramos por metro cúbico, pero temporal no dice nada. Y absoluto no dice nada. ¿Ya? En algunos sustancias da el ponderado y el temporal, como en este caso del N-butilo, pero en otros no, da solamente el límite permisible ponderado. ¿Ya? Y eso es la información que tenemos. Recuerde que los límites permisibles, ojo, porque como vamos a pasar ahora al Planesi, en los límites permisibles tienen un factor de corrección. Sí, acuérdese del factor de corrección de presión y el factor de corrección de jornada laboral, ¿cierto? El FJ y el FA, ¿ya? Que hay una formulita ahí, y en el caso del factor de altura, ¿cierto? Era la presión, ¿cierto? La presión del lugar, ¿cierto? Donde es la faena, dividido por 760. Entonces, este valor, por ejemplo, ¿qué pasa si este límite permisible ponderado, ¿cierto? Está 80 ppm, en el caso del N-amilo. Nosotros lo estamos aplicando en una faena minera, ¿cierto? Que está a 2000 metros y ya no son 80 ppm, ¿ya? Esos 80 ppm tienen que ser corregidos por el factor de altura, ¿ya? Es decir, el LPP, el límite permisible ponderado, se debe multiplicar por el FA, ya que es el factor de altura. Entonces, ojo con eso. Es importante, ¿por qué? Porque el límite permisible ponderado, por definición, está dado para 8 horas diarias. 8 horas diarias. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los faeneros que trabajan, no sé, 14 por 14, ¿cierto? Que trabajan más de 8 horas diarias y además que trabajan en altura, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. El decreto 594 también lo explica y también lo establece ahí, que dice, en el caso de que la persona esté en trabajo en altura, debe ser y más de 8 horas, o más de 8 horas, este límite permisible ponderado debe ser corregido, ¿ya? Debe ser corregido. Dudas con respecto a riesgos químicos. ¿Cómo enfrentar algún problema con un riesgo químico? ¿Cómo enfrentamos nosotros un problema con riesgo químico? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer cuando vemos que tenemos una bodega, por ejemplo, de sustancias químicas? La hoja de datos de seguridad, excelente, ¿cierto? La identificación del producto. Y ojo, me parece que no lo comentamos, pero una cosa es el material. Por ejemplo, a ver, tarros de pintura. Tenemos pintura, ¿cierto? Pueden tineta o lo que sea, independientemente de su presentación, pero supongamos que son pinturas, que son parte del proceso productivo. Pero resulta que, claro, efectivamente tiene su hoja de datos de seguridad, tiene todo un protocolo, ¿cierto?, para el proceso de pintado, hay una cabina, elementos de protección personal para los pintores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa después con los envases? ¿Qué hacemos con esos envases? ¿Se van digamos, a la basura común de la empresa? Los envases se van a triple lavado, ¿no? Y se van a una bodega Respel. Claro. No necesariamente se tiene que ir a un triple lavado. ¿Por qué? ¿Ya? Porque si nosotros hacemos un triple lavado, ¿cierto? Bueno, ¿y qué hacemos con esas aguas que están tan contaminadas? ¿Dónde las vamos a depositar? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esos tarros de pintura? Efectivamente, nos vamos a una bodega de Respel, de residuos peligrosos. Está la bodega de Suspel, sustancias peligrosas, y está la bodega de Respel, ¿ya? De residuos peligrosos. Entonces, llevamos estos tarros de pintura, los podemos dejar en estos bin, ¿cierto?, plástico, los llenamos, se puede alusar completo, se pueden aplastar, se puede alusar completo y se debe rotular, ¿ya? De acuerdo al mismo rótulo que traía como materia prima, porque se le pone, cierto, que es un residuo peligroso, pero que es la pintura, y se pone ese rombo, cierto, de 4 colores, y se va a la bodega de Respel. Después de eso, ¿ya? Después de eso, va a venir una empresa,
Y esta empresa, una empresa transportista, que se la va a llevar al vertedero que esté autorizado con una resolución sanitaria como disposición final de residuos peligrosos. ¿Ya? Entonces, para nuestra empresa, tenemos estos residuos peligrosos, debemos rotularlo, inclusive se le puede poner un pallet, ¿cierto? Abajo, un bin, de estos de 1000 litros me parece, se pone el pallet, el bin encima, ¿cierto? Este plástico grande, se echan adentro los tarros de pintura, se pueden aplastar, se echan los tarros de pintura, se puede alusar completo, se alusa completo, se rotula y después de eso va a la bodega Suspel. La empresa de transporte que tiene resolución sanitaria, nosotros tenemos que pedir esa resolución como nosotros en la empresa, ¿ya? Porque si uno no puede transportar sustancias peligrosas por calle y camino. Se lo lleva así con el pallet completito y lo lleva a la disposición final entonces que es el vertedero, que también tiene que tener una resolución sanitaria para funcionar como tal, y nosotros podemos pedir una copia de eso. Por supuesto que previo a eso nosotros tenemos que pesarlo, llevar ese registro de cuánto es la cantidad de residuos peligrosos, porque además hay que declararlos, ¿ya? Eso es parte eso se hace en la plataforma que se llama, por el nombre... Ventanilla única. En ventanilla única. En ventanilla única, ahí está. Gracias, Carlos. En ventanilla única se declara entonces todos estos residuos, por lo tanto, antes de que se vayan, hay que pesarlo, ¿ya? Hay que pesarlo. Ese es, digamos, el proceso. Lo mismo pasa con los residuos industriales no peligrosos, por ejemplo, los despuntes de fierro u otras cosas que no están considerados como sustancia peligrosa, pero sí es un residuo industrial. Pasa lo mismo, hay que pesarlo, etcétera. Y lo que no se hace con eso es los residuos considerados tipo domiciliario, ya que si en base de que si alguien come algo, lo que se considera residuo domiciliario, no, eso no es necesario. Pero sí, lo que es residuos peligrosos se debe declarar, ¿cierto?, a través de ventanilla única. ¿Ya? Ojo, porque nosotros tenemos que tener como empresa las resoluciones sanitarias. ¿Ya? Carlos, por favor. Profe, pasa lo siguiente, que cuando uno despacha los recintos que están autorizados, si va todos los residuos van todos mezclados, no los puede ingresar, no los recibe. Efectivamente, por eso nosotros tenemos que, en nuestra empresa tenemos que separar los residuos. ¿Ya? Sí, tiene toda la razón, Carlos. Gracias por tu aclaración ahí, Carlos, porque efectivamente si van otro tipo de residuos, con mezclados, por ejemplo, domiciliarios, qué sé yo, no los van a recibir. Y además, ahora, hoy por hoy también hay otra ley en el caso del manejo de residuos, que es la ley REP, que ya es otra cosa. ¿Ya? Bueno, para que lo busquen ahí, la ley REP, mire, lo voy a escribir ahí. También hay otras capacitaciones, otros cursos con respecto a la ley REP. Ya, bueno, el Plan Nacional, ¿cierto?, para la erradicación de la silicosis, ya, el PLANESI. Me imagino que lo habían escuchado. ¿Habían escuchado algo de la silicosis? Sí, sobre todo bastante para la empresa minera. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es en el fondo este plan para la erradicación de la silicosis? Establece las normas mínimas que deberán incorporar y cumplir los organismos administradores en la implementación y desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica, ¿cierto?, de la silicosis. ¿Alguien le ha tocado implementar el PLANESI? Sí, claro, bien interesante. ¿Cómo fue su experiencia en la implementación? ¿Fácil, difícil? ¿Qué es lo que más costó? ¿Qué fue lo más rápido que salió?
Profe, Sí, hacer el diagnóstico inicial de cuántos son los GES expuestos, que ya, normalmente hay mucha rotación de trabajadores. claro, claro, ¿cuáles son los grupos? Los grupos de exposición a silicosis. Eso es lo que más costó. Sí, porque normalmente, por ejemplo, en el área de la construcción, que se maneja bastante lo que es el hormigón, el cemento, por ejemplo, una cuadrilla que hoy día apareció y no sé, pues a la semana siguiente despidieron dos, trajeron dos nuevos, es un verdadero dolor de cabeza. Sí, 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 efectivamente ahí se genera un problema. Bueno, veamos primero lo que dice el decreto supremo 594. Mire, establece como LPP en miligramos por metro cúbico. Fíjese que cuando hablamos, acuérdese que el miligramos por metro cúbico es una medida en la concentración. Acuérdese el concepto de concentración letal. En el caso de la concentración significa que está en el aire. ¿Ya? Fíjese ahí el tipo de sílice, que es cierto, el cuarzo, tridimita, la cristobalita, ¿ya? Y clasificó a estos tipos de sílice como A1, lo que le comentaba anteriormente, es decir, que es comprobadamente un cancerígeno, pero este elemento, o sea, lo que provoca es una fibrosis pulmonar, ¿ya? Hay unos videitos por ahí, yo se los voy a compartir, de un testimonio de una persona que está, que trabajó mucho tiempo en minería, eh, y que está con silicosis, y cuenta su historia en el fondo. Y la cuenta para que a otros no les pase lo mismo. Cuando hablamos de la silicosis, que produce esta fibrosis pulmonar, es decir, el pulmón se endurece, por lo tanto la persona finalmente muere asfixiada. Y, claro, los pulmones no funcionan, ¿verdad? Se endurecen. eh, Según lo que relatan algunas personas, dice que una muerte muy, muy trágica, muy media desesperante, porque la persona claro, una muerte lenta, porque la persona no muere asfixiada, pues no. De hecho, las personas ya en su etapa terminal andan con un tubito, ¿cierto? De aire y conectado aquí para poder respirar, porque sus pulmones, él no es capaz de respirar por sí solo, la persona. Entonces, después ya, a pesar de eso, la persona de andar de ser oxígeno dependiente, no respira y finalmente fallece. Entonces, esta persona cuenta su historia. Voy a buscar ese link lo voy a subir en una historia que cuentan ahí en TVN, me parece. Carlos, dime. Yo tengo la experiencia del área de la minería del carbón en la zona de Lota. Muchos de esos trabajadores morían, no sé, después de 20 años de exposición al polvillo del carbón. Exacto. Miren, precisamente qué es lo que pasa. En general, las enfermedades profesionales no se dan en el momento, ¿verdad? Ahí tenemos la diferencia entre el accidente y la enfermedad. El accidente en el momento, o sea, me quemé, ahí está, me quemé. Pero cuando tenemos una exposición ocupacional a alguna gente, esto se va desarrollando a través del tiempo. Inclusive los primeros síntomas nosotros podemos tenerlos a lo mejor años después, estando en otra faena, pero nosotros tuvimos, digamos, esta etapa de acumulación. ¿Se acuerdan cuando les decía yo? La etapa de acumulación de este agente ambiental fue en otro trabajo. Por eso que si nosotros estamos trabajando en el departamento de prevención, acuérdense que la legislación establece que nosotros debemos guardar la documentación, tenemos que guardarla por 5 años, y en el caso de faena, ¿cierto? En donde sean enfermedades tipo neumoconiosis, como el caso de la sílice, debemos guardar la documentación por 15 años. ¿Por qué? Porque la persona puede hacer la ficha médica. ¿Por qué? Porque la persona puede hacer una demanda y puede solicitar los antecedentes a la empresa donde estuvo. Entonces, la legislación dice clarito que 5 años
¿cierto? Y 15 años en el caso de la neumoconiosis, ¿ya? Y esos son los límites permisibles ponderados. Ahora, ¿dónde está también lo importante de esto? ¿Ya? Es el tamaño de las partículas. Recuerde que el tamaño de la partícula es tan pequeña que no se puede ver a los ojos, no se ve, ¿ya? Y cuando hablábamos de la silicosis, hasta hace unos años atrás, normalmente hablábamos silicosis, minería, y no habíamos, digamos, olvidado de otros procesos productivos donde también existen, perdón, este tipo de partículas, ¿ya? ¿Y cuáles son esos procesos? En general, todos los procesos de molienda, las calles, cuando rompen las calles, ¿cierto? Todos los procesos donde se produce un polvo, donde hay cemento, las plantas chancadoras, ¿cierto? Donde se hacen, por ejemplo, estos tubos grandes, así con la empresa Budnik, estos tubos que se hacen de hormigón, empresas de hormigón que hacen diferentes cosas, como por ejemplo para estos tubos de alcantarillado, de las cámaras, extracción de áridos, todo eso es donde se generan polvos, o sea, estas partículas por ruptura mecánica de un sólido, ¿se acuerda que lo vimos? Ruptura mecánica de un sólido, ruptura mecánica, ¿eso se refiere a una ruptura mecánica? Ahí nosotros vamos a tener, ¿cierto?, este polvillo, ¿ya? Y este polvo, recuerde que si nosotros vemos, digamos, estas partículas, no es tan peligrosa como aquellas partículas de este tamaño, ¿cierto?, menor a 10 micras, que nosotros no vemos, ¿ya? No se ven. Entonces, fíjese el límite permisible ponderado, es bajísimo, ¿ya? 0,08 miligramos por cada metro cúbico de aire, es súper bajo, pero aún así, y en el caso de la tridimita y la cristobalita, 0,04, respectivamente. Entonces, el problema que había de la silicosis era un problema bastante, pero bastante grande. ¿Ya? Fíjese aquí las concentraciones medidas, ¿ya? Hay unos periodos de vigilancia ambiental, ¿ya? Y el periodo de vigilancia ambiental tiene por objetivo conocer los niveles ambientales de sílice en los puestos de trabajo para adoptar las medidas de control y establecer la periodicidad, ¿cierto?, de la vigilancia. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, la concentración. Recuerde que también las concentraciones hablan LPP, y la LPP también tiene que ser corregida de acuerdo a la altura y de acuerdo a la jornada laboral, y ahí sale, ¿cierto?, la periodicidad del muestreo ambiental, ¿ya? El muestreo ambiental. Ojo, porque todo esto también va dentro del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Y en el caso del Planesi, tiene además un componente que es la mejora continua. Seguramente aquellos que han trabajado, ¿cierto?, con normas ISO, les es muy familiar el tema de la mejora continua. ¿Alguien había escuchado, bueno, a excepción de los que trabajan con normas ISO, habían escuchado o conocen el concepto de la mejora continua? Ciclo de Shewhart por ahí. Hay varios modelos. El ciclo PHBA o PDCA, ¿cierto? ¿Sí? Claro, en el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Es un ciclo que se da, digamos, en forma de espiral, ya es un ciclo que no tiene fin, ciclo de espiral ascendente, por supuesto, de tal forma de cuando nosotros llegamos otra vez, ¿cierto? Después del actuar, llegamos a la planificación, reapreciamos nuestra planificación y volvemos otra vez a este ciclo. Es decir, hoy día lo hacemos bien, mañana mejor y pasado mañana va a ser excelente, y así sucesivamente, ¿ya?
sinergia también se puede decir. Es decir, que cada proceso productivo siempre es perfectible, ¿ya? Todo proceso va a ser perfectible a través del tiempo, ¿ya? Importante, nosotros estamos viendo decretos, estamos viendo ahora un protocolo, pero no se olvide nunca que nosotros tenemos que tener medidas de control y estas medidas de control tienen que ser medibles, al igual que los objetivos. ¿Ya? Hay una metodología, por ejemplo, la metodología SMART, para establecer objetivos. ¿Ya? Son específicos, medibles, alcanzables, ¿verdad? A través del tiempo. Todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ser medible, ¿ya? Todo tiene que ser medible, ¿ya? De tal forma que nosotros podamos tener nuestras medidas de control, ¿ya? Tiene que ser así, en la única forma, o si quiere lo puede ver al revés. Todas estas medidas de control tienen que ser medibles. Es la única forma de que nosotros podamos mejorarlas, porque aquello que se mide es lo que nosotros podemos mejorar. Veamos un ejemplo bastante doméstico, bien doméstico. Imagínense que nuestro objetivo es bajar de peso y nosotros nos vamos a pesar todos los viernes a las 8 de la mañana. Nuestro objetivo es llegar a X peso. Por lo tanto, si no, nuestro objetivo es llegar a X peso, claro, en tanto tiempo, es un objetivo que es verdad que es específico, que es alcanzable, que es medible, etcétera, porque yo lo proyecto a través del tiempo, por lo tanto, cada viernes yo me voy a pesar. Entonces, si estoy pesando, por decir algo, que yo quiero llegar a los 75 kilos y hoy día peso 80 kilos, y resulta que estoy 80, 82, 83, hay algo raro, pues, si mi objetivo es 75 y resulta que estoy subiendo en vez de estar bajando, o voy 80, 80, 80, 79, 79, 79, y aquí tengo que llegar a través de las semanas. Todo objetivo tiene que ser medible. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser controlable, tiene que ser medible para que pueda ser perfectible en el fondo, ¿ya? Así que, ojo con eso, por eso que hay tantos porcentajes, por eso que hay tantos valores y hay tantas cosas, ¿ya? Nosotros tenemos que tener esa medición para poder tomar las medidas correctivas. Si volvemos al ejemplo del peso, es mi meta, digamos, y yo voy aquí todavía con 80, 80, 80, 80, 80, finalmente llegué 80 kilos, ¿cierto? Cuando debía estar pesando 75. Pero tuve meses, o tuve 3 meses, o no sé, 6 semanas para decir, oye, yo quería bajar 5 kilos, pero a lo mejor yo me puse como meta 4 semanas, en un mes bajar 5 kilos, a lo mejor desde el punto de vista médico no es saludable, no se puede. Tendría que ser una dieta muy estricta, algo, pero prácticamente comer una vez al día y eso tiene que ser pura agua prácticamente. A lo mejor podría llegar a ese peso, pero no es saludable. Entonces, yo voy a ir midiendo, ¿ya? Tal y cual como se hace digamos, con los protocolos, yo voy a ir midiendo de tal forma que si me voy acercando a mi objetivo en una fecha determinada, yo debo tener, ¿cierto?, cuáles son las medidas de control, mitigación, etcétera, para poder llegar a mi objetivo en el tiempo que lo propuse, ¿ya? En este caso, cuando se dan estas concentraciones medidas, ¿ya? Con una medición que es cuantitativa, ya que la hace el propio organismo administrador, y da estos resultados, esta es la periodicidad que va con el muestreo ambiental. Y todo esto va dentro de este programa de seguridad y salud en el trabajo que yo le decía, bajo esta metodología SMART, ¿ya? Esta vigilancia de la salud, por supuesto, siempre va a tener una periodicidad, ¿cierto?, y va a depender, por supuesto, del término de la exposición. Es decir, cuando la persona ya dejó de estar expuesta, aún así va a tener un programa de vigilancia de la salud. ¿Por qué? Porque la enfermedad se puede demorar 3, 4, 5 años en manifestar sus primeros signos y síntomas, ¿ya? Entonces, este protocolo, no sé, disculpe que no silencié mi teléfono.
Ahí sí. Bueno, este protocolo, ¿cómo parte el protocolo en el fondo de el Planesi? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, junto con la OIT, establecen por ahí por el año 2006-2007 un objetivo global de erradicar la silicosis en el mundo. Entonces, y ese objetivo es hasta al año 2030, o sea, al año 2030 erradicar la silicosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasó en Chile? Que en 13 de julio del año 2007, ¿cierto? Se ratifica el compromiso del gobierno de Chile y para poder trabajar, ¿cierto? En un plan de erradicación de la silicosis y se desarrolla una estrategia, como dice el propio protocolo, ¿cierto? Es una estrategia para guiar el accionar de los distintos actores sociales en la gran tarea de erradicar la silicosis en el país, entendido ya como una problemática de salud ocupacional. ¿Ya? Entonces se presenta un plan nacional para la erradicación de la silicosis, enmarcada, ¿cierto?, de acuerdo a la legislación vigente también. ¿Ya? Eso es lo que establece. Entonces este documento dice que se identifican cuáles son las metas estratégicas a nivel nacional, ¿cierto?, que deben ser monitoreadas durante el periodo, ¿cierto?, del año 2009 al 2030, porque esa es la fecha que establece, ¿cierto?, la OIT y la Organización Mundial de la Salud para erradicar la silicosis. Además, se establecen 8 áreas de acción, ¿cierto?, que deben ser orientadas principalmente a los grupos que se priorizan por su mayor riesgo, su mayor vulnerabilidad o magnitud. En torno a esta área se desarrollan los objetivos, ¿cierto?, y las respectivas metas. Además, se describe cómo se implementará esta estrategia a través de planes nacionales de acción bianuales por medio de mesas regionales tripartitas, las que deberán adaptar, ¿cierto?, dichos planes. A su vez, estos planes deberán contener qué acciones se realizarán, cuándo y quiénes las ejecutarán, identificando los responsables y los beneficiarios de esto. Un equipo interministerial acompañará todo el proceso, en tanto la evaluación del cumplimiento, tanto la estrategia como de los planes de acción, será realizada por una mesa nacional intersectorial. Entonces aquí empieza con este plan nacional, con la descripción de la historia de la construcción del plan, nos describe del punto de vista de gobierno cómo se va a hacer, etcétera, ¿ya? Cómo se involucra la Organización Mundial de la Salud, cómo parte con la OIT, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los principios orientadores que nos da el Planesi? Primero, al igual que toda norma, el cumplimiento de la legislación nacional vigente. Eso es lo primero que pide, ¿ya? Que establece cumplimiento de la legislación nacional, y eso va a partir con todos los protocolos, y después vamos a ver, por ejemplo, el de plaguicida, lo mismo, el Prexor, lo mismo. Si usted va a implementar, ¿cierto?, una norma ISO, lo mismo, ¿cierto?, va a partir con el cumplimiento de la legislación nacional vigente en materia ambiental, seguridad, de calidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Tiene un enfoque de equidad, que sea integral y además que sea preventivo. Y esto está muy de la mano con la ley 16.744. La ley 16.744, ¿cierto?, que crea el Seguro Social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en el año 1968, dentro la gran diferencia que tiene con las leyes anteriores, ¿cierto?, y las leyes chilenas anteriores, con respecto a esto, es que involucra el concepto de prevención. Las leyes anteriores eran absolutamente reparativas. ¿Qué quiere decir esto? Una persona se accidenta, se le da una indemnización. O sea, se cortó la mano, por ejemplo, en una empresa, la persona se le indemniza por su mano, por la extremidad que pierde, o por lo que sé yo, por la lesión que tiene. La ley dice 1744, la importancia que tiene y que lo diferencia de las demás es el concepto preventivo, ya es el concepto preventivo. Y obliga inclusive a las organizaciones administradoras de la ley, a las OAL, las obliga a hacer actividades de prevención, ¿ya?
Aplicación de criterios epidemiológicos para focalizar, ¿cierto?, las acciones, como por ejemplo lo que vimos anteriormente, ¿verdad?, de acuerdo a los porcentajes, cada cuánto va a ser, ¿cierto?, el programa de vigilancia. Un enfoque transdisciplinario y de trabajo en equipo, corresponsabilidad. El derecho de la población trabajadora al acceso a prestaciones de salud ocupacional. Derecho de los trabajadores a recibir información sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre su situación de salud, así como la forma correcta de desarrollar su labor. Y eso es donde nosotros lo evidenciamos, en las ODI. Y en los programas de capacitación, ahí nosotros estamos evidenciando de que el trabajador recibió la información tanto del riesgo asociado y de los métodos de control, ¿verdad? Cuál es el programa de vigilancia, se hace un periodo de difusión, ¿cierto?, de capacitación y de entrenamiento, ¿ya? Y aquí me voy a detener un poco porque cuando se evidencia esto, se ha visto, por ejemplo, en algunas partes. Vamos a hacer una capacitación, orientación en prevención de riesgo, vamos a hacer una capacitación X. Tiempo de la capacitación, 30 minutos. Ahí vamos bien. Contenidos de la capacitación. Orientación en prevención de riesgo, o sea, ley 1744, decreto supremo 109, decreto 40, decreto 54, qué sé yo, decreto 67, manejo de extintores, protocolos del Ministerio de Salud, como 20 cosas. En 30 minutos, o sea, prácticamente se las nombraron en el fondo, le nombró el decreto, y digamos, el título. Decreto, título, mire, o esto es un extintor, esto funciona así, listo, eso fue todo. Nunca se le explicó los tipos, qué sé yo, los tipos de fuego, los métodos de extinción, nunca se le explicó nada. Simplemente le dijo, mira, este es el extintor, tiene un seguro, se acciona de esta manera, se usa así el extintor, y eso fue todo, ¿cierto? A la base del fuego, qué sé yo, a mi espalda tenía que estar la salida, y eso es todo. No tiene ninguna relación el temario de la capacitación con el tiempo que se le aplica. Entonces, ojo, ¿por qué? No sé si le ha tocado a algunos de ustedes. Ahí cuéntenme, por favor, ahí en el chat si sí o si no, si lo habían visto, pero en digamos, en la evidencia, ¿sí? En la evidencia de los temas, ¿cierto? Donde firman y todo, está el temario, ¿verdad? Y le ponen ya, usted hizo una capacitación de prevención de riesgo, por decir algo, con 5 temas, en 30 minutos. ¿Con cuánto ocupó para el primer tema, cuánto tiempo ocupó para el segundo, para el tercero, y así sucesivamente? No sé si le ha tocado esa experiencia que le piden identificar o individualizar cuánto tiempo para cada tema dentro de una capacitación. No sé si le ha tocado. Eso sí, que les tocó Carlos, tocó que te pidieron el tiempo que ocupaste para cada tema. Sí, con una capacitación específica del manejo del asbesto, pero lo establecía por ley, que eran 8 horas. Ya. ¿Alguien más? ¿Le ha tocado eso que le han preguntado, bueno, y esta capacitación, 5 temas y en 30 minutos, perfecto? ¿Cuántos minutos para cada tema? ¿Se lo han pedido? ¿No? Profe. Sí, Maximiliano, sí. Más o menos para poder que el trabajador comprenda y entienda, más o menos deberá ser como aproximadamente 1 hora y media por tema para poder que quedara bien informado. Por menos no se puede, porque es una pincelada muy, muy vaga. Si usted la hace por 30 minutos, el trabajador queda descolgado. Después, si uno le pregunta algo, no. Incluso después la autoridad sanitaria, cuando los chequea o los revisa, cuando hacen los famosos sumarios sanitarios, les van a preguntar, ¿usted le hizo la capacitación del Planicid, del Prexor? ¿Le explicó la empresa? Sí, ¿cuánto? Media hora. Y hasta ahí llegamos, sumario sanitario.
Claro, claro, efectivamente. Hay que, el tiempo de la capacitación, por eso es importante el programa de capacitación, porque en ese programa hay que planificar las sesiones, los responsables, el lugar, la planificación logística, hay que hacer todo eso. Porque, claro, yo no puedo hablar de orientación en prevención de riesgo, aplicar 10 temas en 30 minutos. Es imposible hacer eso, ¿ya? Y lo ideal es que sea una etapa teórica, una etapa práctica, un reforzamiento, con una evaluación, aunque sea sencilla, pero una evaluación, ¿cierto? Que evidencie no solamente la participación del trabajador, sino que además qué tal fue la comprensión de sus contenidos, ¿ya? Claro, el tiempo de la capacitación va a estar en función del tema, obvio, ¿verdad? Eh, y ojo también con la cantidad de personas, porque si nosotros vamos a hacer una capacitación a 40, 50, en el fondo estamos haciendo algo absolutamente informativo, ¿ya? Informativo. Es decir, hay que constituir un comité paritario y hay que hacer unas capacitaciones, por ejemplo, a lo mejor qué sé yo, al comité paritario saliente o lo que sea, a un grupo de trabajadores, ojo también ahí si es mucha gente, ¿ya? Si es mucha gente. Así que ojo con los tiempos de la capacitación, van a estar al sindicato, claro, eh, a los tiempos de capacitación van a estar en función del tema que se va a tratar y en el caso de los protocolos, por lo menos 1 hora y media, ¿verdad? 1 hora y media, o si no sería una difusión, si no sería la difusión, que la difusión es más rápido, pero una capacitación en sí para darle a conocer bien de qué se trata. De qué se trata un protocolo de 1 hora y media, ¿ya? No sé si ahí concuerdan conmigo, Carlos. Para una pintita de lo que es el planicie, profe, bueno, en una Sí. parte de la ley que lo que dice, por ejemplo, en el uso correcto de los elementos de seguridad, que en este caso los filtros P100 junto con la mascarilla medio rostro, lo establece que Claro, debe tener una capacitación teórico-práctica. sí. Pero no dice cuánto. No, no dice cuánto. Claro, no dice cuánto tiempo, pero fíjese, claro, como dice Carlos, dice, debe tener una capacitación teórico-práctico, ¿no? O sea, no solamente decirle, mire, esta es la máscara, qué sé yo, de media cara, ¿cierto? No, sino que la persona tiene que usarla, hay que enseñarla a poner, cómo se cambian los filtros, cómo se mantiene, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, ojo porque es un tema que vamos a ver, lo que es elemento de protección personal, lo vamos a ver, ¿cierto? Una vez que terminemos higiene, ¿cierto? Y ahí vamos a hablar un poco de eso también, de la obligación que tiene el empleador, ¿cierto? De esta capacitación en el caso de los elementos de protección personal, de que las personas deben usarla, porque también están obligados a utilizarla, en qué condiciones se utilizan, en fin. Y ahí vamos a hablar harto de eso, de las resoluciones, de las autorizaciones, del rol del ISP, en fin, ya. Así que viene ahí con eso. Bien, otra cosa que nosotros tenemos que ver con respecto al Planesi, ¿cierto? Que hay fundamentos, ¿cierto?, de los objetivos estratégicos, ¿ya? ¿Y cuáles son estos objetivos estratégicos? Ay, perdón. Ahí sí, dejémoslo ahí, no. Bueno, el estudio que realiza el ISP, ¿verdad? Entre el año 2004 y 2005, existe gran diversidad de rubros con presencia de sílice. Entonces, dice, no es solamente la minería, varios rubros, ¿cierto? Los resultados obtenidos mostraron que el 35% de los 31 rubros evaluados en todo el país se superaba el límite para la sílice que establece la normativa chilena, ¿ya? Estimaciones realizadas el año 2007 por el mismo instituto indicaron que en Chile el 5,4% de la fuerza de trabajo ocupada del país, formal e informal, tiene alta probabilidad de exposición a sílice. Entonces ya no estamos hablando simplemente de un sector productivo, sino que estamos hablando de varios
¿cierto? De varias faenas, de varias empresas. Ya, por otra parte, el número de casos de silicosis declarados por los organismos administradores del Seguro Social entre los años 2000 y 2004 alcanzó a 693 casos, lo que estaría evidenciando un notorio cierto subdiagnóstico de la enfermedad. Ya, en la actualidad existe una deficiente sistema, en la actualidad existe un deficiente sistema nacional de información respecto a la exposición laboral a sílice y a los efectos de dicha exposición. En consecuencia, se requiere desarrollar un sistema de recolección y análisis de información, el cual ahora, ¿cierto?, ya está. Bueno, mucha de la información con respecto a los accidentes, por ejemplo, a las partes del cuerpo que más se lesionan las personas, si es hombre, si es mujer, el rango etario, separados también digamos, por faena, por tipo de trabajo. En fin, toda esa información está en las estadísticas de los sucesos, la Superintendencia de Seguridad Social, que publica una memoria anual con respecto a estos datos. Entonces, ahí les dejo precisamente este dato de que estas estadísticas se publican anualmente y sirven bastante para saber en el fondo cómo va la accidentabilidad. ¿Por qué? ¿De qué nos puede servir a nosotros ese dato? Porque si nosotros estamos trabajando en una empresa donde se sabe que anualmente es de alto riesgo, es cuando nosotros tenemos que tener, sobre todo nuestras medidas preventivas, nuestras medidas de control, ser un poquito más, ¿cierto? Deben ser un poco más eficientes, porque nosotros mismos podemos estar alimentando en el fondo las estadísticas de la accidentabilidad en Chile. Bueno, volvemos a Planesi. ¿Cuáles son nuestras metas estratégicas? Entonces, dice, 6 grandes metas se identifican en el desarrollo de la estrategia. Dice, disminuir la exposición a sílice a los niveles permitidos por la norma y asegurar su mantención en el tiempo en el 50% de la empresa identificada, ¿cierto? Disminuir la incidencia de la silicosis aguda y acelerada, logrando que no se generen nuevos casos en las empresas identificadas a partir del año 2015. Bueno, y así nos va a dar a nosotros, por ejemplo, la quinta dice, constituir una mesa nacional tripartita el año 2009 y mesas regionales tripartitas, ¿cierto? Ya en las 15 regiones en el año 2010. ¿Ya? Habla también, ¿cierto?, de cuáles son las áreas de acción, sus fundamentos, sus avances. Yo estoy dando un rápido ojeada, ¿cierto?, a esto para que poder darle a conocer algunos aspectos importantes de este plan. Porque ustedes lo pueden leer perfectamente. ¿Ya? ¿Cuáles son las prioridades entonces? Las prioridades dicen que los esfuerzos se van a focalizar en aquellos grupos de trabajadores y trabajadoras que tienen mayor riesgo, ya sea por los altos niveles de exposición que se alcanzan en sus respectivos puestos de trabajo o por las precarias condiciones existentes y por la falta de tecnología adecuada. Entonces, son ocupaciones con exposición a altas concentraciones de sílice, arenadoras, operadores de chancadoras de cuarzo, ¿ya? Grupos de trabajadores vulnerables, ¿cierto? Los pirquineros, las pymes, sectores económicos con mayor número de expuestos, la construcción y la minería. Ahí está donde está la mayor cantidad de exposición de las personas en Chile, en construcción y en minería, ¿ya? Entonces ya se amplía en el fondo el estudio de la silicosis y de las medidas de control, ¿cierto?, por medio de este protocolo, ¿ya? Entonces, hay una primera etapa, que hay un primer plan de acción, que es el Plan Nacional, ¿cierto?, de erradicación de la silicosis, que parte el año 2009 y donde se está buscando la erradicación de la silicosis de aquí al año 2030, ¿ya? De aquí al año 2030. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? ¿Cuáles son los objetivos y metas? Realizar los procedimientos técnicos, ¿ya? De tal forma de que los rubros aquí al 2030, el 100% de los rubros estén cubiertos por estas guías técnicas.
hay que implementar, ¿cierto?, los programas, realizar la capacitación de en lectura radiológica, ¿cierto?, los médicos que realizan evaluación, por ejemplo, del médico legal, contar con el 100% de los médicos, ¿cierto?, de COMPIN capacitados para el año 2012, lo cual sí, efectivamente se logró. ¿Y qué pasa con el programa de vigilancia? ¿Ya? Bueno, actualmente se hace el programa de vigilancia, de acuerdo a los criterios que presentamos anteriormente, pero se debe hacer siempre una coordinación, ¿ya? Una cosa es el programa de vigilancia ambiental y otro es el programa de vigilancia en las personas, ¿ya? Recuerde que en las personas tanto en el caso de la silicosis o cualquier otro riesgo, por medio de los exámenes ocupacionales. Y además de eso, se deben hacer evaluaciones en el puesto de trabajo mismo, ¿ya? Las evaluaciones en estos puestos de trabajo, que son evaluaciones cualitativas y cuantitativas, las hace el organismo administrador, ¿ya? Y las conclusiones, que son las medidas de control que propone el organismo administrador, deben ir entonces en nuestro programa, ¿cierto?, en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, cosas que nosotros deberíamos fijarnos, ¿cierto? Cuando se hace el tren de muestreo, ¿cierto?, los instrumentos, se debe trabajar en las mismas condiciones normales de operación de la empresa, ni más ni menos, las mismas condiciones. ¿Cuál es la idea? De poder hacer un muestreo real de la situación de la empresa y de esta evaluación ambiental para saber si los trabajadores están expuestos o en qué grado de exposición tienen. Porque el grado de exposición me va a determinar, en el fondo, cuáles van a ser estas medidas de control. Entonces, cosas que nosotros tendríamos que permitir, tendríamos que gestionar cuando llegue el organismo administrador a hacer la evaluación. Primero, darle acceso a los lugares para que puedan supervisar el muestreo que se está haciendo, ¿ya? ¿Por qué? El mismo organismo administrador, digamos, levanta el ticket o hace la alerta de que los muestreos que están haciendo con respecto al Planesi pueden ser manipulados. Por ejemplo, el tren de muestreo, ¿cierto?, tiene un cartucho, ¿cierto?, un cartucho de color blanco, que es como un filtro que está girando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando retiran este tren de muestreo, viene con polvo. Pero dice, bueno, obvio, si tiene que venir con polvo, si estamos midiendo polvo. Pero resulta que el polvo que se está midiendo y que mide el instrumento son aquellos que tienen menos de 10 micras, que es polvo que no se ve. Por lo tanto, si nosotros vemos, ¿cierto?, o advierte el organismo administrador en este tren de muestreo, que ese cartucho de color blanco viene negro, significa que el muestreo o fue intervenido inclusive por el propio trabajador, o que la muestra algo le pasó o se contaminó voluntaria o involuntariamente. No puede venir negro porque en el fondo, como esto está girando, no está midiendo las partículas. Si está negro o está sucio en el fondo, tiene partículas que son visibles. Por lo tanto, significa o que el tren de muestreo fue mal, no fue, digamos, bien ensamblado esta maquinita, que no tiene ninguna ciencia por lo demás, o que definitivamente fue intervenido. Entonces, eso es una de las cosas. Ahora, ¿por qué los trabajadores harían eso? Bueno, en el fondo, para mostrar que ellos están en riesgo de exposición. Eso es lo que buscan en el fondo. Pero, claro, como no tienen el conocimiento técnico con respecto al instrumento que se utiliza, sucede eso, lo pueden manipular. No sé si le ha tocado en algunos casos, en algunas empresas que haya sucedido esto. ¿Qué pasó ahí, Carlos?
¿Qué hicieron? ¿Tuvieron que tomar la muestra de nuevo, no? Sí, se tomaron las muestras de nuevo y es que lo que pasa es que sacaron el instrumento hacia afuera y se pusieron todos a fumar. Tomó ¿Ya? todo lo que en el ámbito había y salió todo rechazado porque los niveles eran muy altos. Eran muy altos, claro, claro, y eso pasa, ¿ya? Y eso pasa. Bueno, entonces, ojo con eso, porque claro, si se toma no, en el fondo ya se pierde todo, se pierde, digamos, el espíritu de un protocolo, ya, de este tipo de protocolo. Bueno, estimados, Carlos, ¿quería aportar otra cosa? Sí, lo que pasa es que esos filtros tampoco, no, hasta lo que yo sé, no se analizan aquí en Chile, se envían a Estados Unidos para poder ver qué componentes tienen en su interior, el peso, el tipo de partícula, y después de un mes vuelven a Chile para elaborar los informes correspondientes. Mira, yo no recuerdo, Mutual de no Seguridad recuerdo lo hace así. la mutual, que yo estaba pensando en la H. Yo por lo general he trabajado con H. Bueno, no, bueno, pero si la mutual, seguramente si la mutual lo hace así, es lo más probable, Carlos, que no haya el instrumental aquí para poder analizar ese tipo de, digamos, estos cartuchos. Así que, claro, por eso se demora un poquito, ¿sí? Porque se Lo que demora pasa es que cuando llegan las cuando está funciones. saturado el sistema, porque todas las modalidades obviamente que toman todos los servicios programados y a veces por emergencia sacan muestreo, por ejemplo, ahora mismo comienzan el 1 de diciembre ya a muestrear por la temporada alta de lo que es el ámbito más seco, que no hay lluvia. eh, Se ocupa toda la tecnología que hay en el país y lo que no se adquiere aquí en Chile se envía hacia afuera. Claro, para poder hacer los estudios que correspondan. Sí, mira, qué bueno, porque se me estaba quedando en el tintero algo súper importante, las medidas de control. Las medidas de control. Mira, básicamente, qué es lo que hacen las empresas? Humedecer los procesos. Eso es lo que hace. Hay diferentes formas para poder hacerlo. Por ejemplo, los mismos caminos, ¿cierto? Se van pasando algunas máquinas que van tirando agua para poder evitar en el fondo que vayan levantando, que se levante mucho polvo, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, en las faenas, por ejemplo, en las calles, cuando van a empezar a romper, lo que hacen es humedecer el lugar y luego, ¿cierto? Claro, el matapolvo. Eh, Luego van a romper, ¿cierto? Para evitar eso. Pero ¿qué es lo que sucede, sobre todo en verano? El agua se evapora muy rápidamente, ¿cierto? Por la temperatura. Imagínense, pensemos, por ejemplo, aquí se están arreglando las calles, por acá mismo en Santiago, hay 30 grados, 35 grados de calor. Entonces, claro, no va a aguantar. Otras de las formas que ocupan como una especie de turbina, ¿cierto? Como un cañón, pero no turbina, como un cañón de agua y que empiezan a mojar el sector. También, ¿cuál es la idea? De humedecer estos procesos, ¿cierto? De utilizar agua para poder bajar, ¿cierto? Para poder hacer en el fondo que las moléculas se puedan unir, ¿cierto? Y puedan decantar más rápidamente, evitar el polvo en suspensión, ¿ya? Sobre todo aquellas de partículas de tamaño muy pequeña, menor a 10 micras, que se considera ya como polvo respirable, ¿ya? Eso es lo que generalmente se hace. No sé si me queda algo con respecto a las técnicas a la técnica de aspersión de agua. Me acuerdo que se mojaban ahí el agua al sector. ¿No? Pero bueno, básicamente eso, ¿cierto? Mallas también se pueden ocupar, ¿cierto? La idea es poder atrapar, en el fondo, poder atrapar las partículas de polvo y sobre todo evitar que las personas estén en su lugar. Entonces se baja el tiempo de exposición también. ¿Ya? Recuerde que las medidas de control primero en la fuente, ¿cierto? Hay que mojar, ¿cierto? Para evitar también el medio de dispersión. Yo puedo alejarme de la fuente, ¿ya? Mantengo mi distancia y, por supuesto, el uso de los elementos de protección personal para el riesgo residual. Es decir, si ya, como ninguna medida de control es 100% efectiva,
¿cierto? Ninguna. Todas estas medidas de control tienen que ser complementarias en estas tres partes, digamos, en la fuente, el medio de dispersión y finalmente en el trabajador como un riesgo residual, ¿ya? Con su utilización del EPP. Bien, estimados, seguimos el jueves entonces. El jueves vemos lo que es plaguicidas. Vamos a ver el protocolo de plaguicida y vamos a conversar también de riesgo biológico. No se olviden, estimados, hagan su trabajo, háganlo bien derechito. Ojo ahí con la ortografía, por el tema del autocorrector, con los márgenes. Ocupen el formato que está establecido, ¿cierto?, por IPE Chile. Lo ideal es que hagan un buen trabajo, que tengan una buena evaluación, ¿ya? Y nos veríamos entonces el día jueves, ¿ya? Estimados, si no hay nada más, que les vaya súper bien, cuídense, que tengan una excelente jornada y un reparador descanso. Sería entonces hasta el jueves, que estén muy bien. Chao, profesor, que esté bien igualmente, que descanse. Hasta luego. Gracias.